Amén y amén. ¿Se pueden sentar? Bienvenidos todos a Coastal en Español. Mi nombre es Andrés, soy el pastor de Coastal en Español y hoy tengo el privilegio de compartirles a ustedes la palabra del Señor. Hoy vamos a ver un atributo que muy pocas personas entienden y es que no podemos entender al Señor. ¿Ustedes alguna vez se han tomado el tiempo de tratar de entender la mente del Señor? A veces ustedes no se han quedado pensando por qué el mundo es como es. ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué las cosas a veces no me salen como deben salir? ¿Por qué el Señor responde, pero después de un largo tiempo de sufrimiento? Y ahí es cuando vemos la mano del Señor. Yo cuando pienso en esto, pienso, ¿por qué tuvo que ser que Jesús se sacrificó, dio su vida en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados? ¿Por qué Él no dijo, ya, perdono los pecados y ya? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y si tú quieres agregarle un porqué en tu vida, ahí lo puedes agregar. Porque la realidad es que nadie puede entender la mente del Señor. Y eso es lo que vamos a entender o a estudiar el día de hoy. De que el Señor nuestro es incomprensible. Nosotros no podemos entender el Señor. Y hoy vamos a ver qué significa esto para nosotros que estamos adorando al Señor y cómo podemos usar esto en nuestras vidas para conocer más al Señor. Pero antes de eso, quiero que nos pongamos de pie, porque todas nuestras enseñanzas vienen de la lectura del Señor. Entonces, pongámonos de pie y vamos a leer todos Romanos 11, que dice, todos, 1, 2, 3, la profundidad y las riquezas de la sabiduría del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios y inscrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él el primero para que fuera recompensado? Porque de él, Señor, a él son todas las cosas y él será la gloria. Amén. Se pueden sentar. Oremos. Señor Jesús, gracias por todo lo que has hecho, Señor. Gracias, Señor, porque aunque tú tienes una mente perfecta y eterna, Señor, tú nos das el privilegio todos los días de conocerte aún más. Gracias, Señor, por tu mano en nuestras vidas, Señor. Y danos la sabiduría para seguirte a ti y solamente a ti. Y es en tu nombre santo que tu pueblo dice, amén y amén. Lo primero que tenemos que entender es la diferencia entre el conocimiento o la sabiduría del Señor y nuestra sabiduría. Lo primero que vemos a través de las Escrituras es que la sabiduría de Dios está basada en Él mismo. Y ya vamos a ver por qué eso es importante. Dios es el creador de todo y su sabiduría no es subjetiva a lo que está alrededor de Él. Entonces, como Dios creó absolutamente todo, Él entiende todo, Él es objetivo, Él está sobre todas las cosas. La sabiduría del Señor nosotros no la podemos entender. Entonces, la sabiduría del Señor es tan grande que no nos cabe a nosotros en nuestras cabezas. Dios sabe tantas cosas que nosotros no lo podemos entender. En este mundo la gente está buscando la felicidad. Y buscan la felicidad y hacen 1000 cosas para llegar a la felicidad. Pero la felicidad
llega cuando nosotros buscamos del Señor, porque de Él viene toda la felicidad y todo lo bueno. Eso no nos puede caber a nosotros, porque es lo opuesto de lo que nosotros pensamos que es correcto. Nosotros pensamos que si yo quiero mi felicidad, yo tengo que buscar mi felicidad. Pero el Señor nos está tratando de decir de que si ustedes quieren felicidad, búsquenme a mí. La sabiduría del Señor no tiene fin. Entonces yo tengo 36 años. Y solo tengo el conocimiento de una persona de 36 años. Cuando tenía 15 años, tenía el conocimiento de una persona de 15 años. Cuando tenga 90 o 80 años, si llego allá, voy a tener el conocimiento de una persona de 90 o 80 años. Y voy a mirar hacia atrás y voy a decir, wow, lo poco que sabía. La poca sabiduría que tenía. Pero como el Señor no tiene principio y el fin, no tiene principio ni fin, y Él fue el que creó todo, Él tiene el conocimiento de todo. No hay nada que el Señor va a aprender en el futuro. Él ya sabe todo. Y la sabiduría del Señor es perfecta. Esto es importante para nosotros, porque si nosotros decidimos poner nuestra fe en el Señor, nosotros ya sabemos de que ese consejo, de ese principio, que ese conocimiento es perfecto y nunca nos va a fallar. Nuestra sabiduría es muy diferente. Como les dije, nuestra sabiduría es subjetiva a lo que está alrededor de nosotros y nuestra sabiduría tiene fin. Va a llegar un momento donde vamos a pasar hacia el más allá y no vamos a aprender más. Eso es diferente a lo que es el Señor. Nuestra sabiduría no es perfecta. ¿Ustedes alguna vez han tomado un consejo de alguien y le ha salido mal? Y uno dice, pero ¿por qué será de que tú me diste este consejo? Y la persona te dice, no, es que para mí las cosas salieron bien, pero para ti tuvieron resultados diferentes. Porque nosotros somos sujetos a nuestra realidad. Y a veces las experiencias no son iguales. Y los resultados cambian. Nuestra sabiduría a veces está basada en nuestras emociones. Nosotros a veces manipulamos o malinterpretamos la sabiduría con nuestras emociones. Nosotros vivimos en una generación que piensa que sus emociones son la sabiduría más fiel que el ser humano puede tener. Pero miren lo que dicen las Escrituras en Jeremías. El más engañoso de todos es el corazón y no tiene remedio. Vivimos en un mundo que nos dice de que adentro de nosotros están todas las respuestas. Pero el Señor nos muestra a través de su perfecta sabiduría de que la sabiduría real viene solamente de una fuente eterna y perfecta. Por eso el Señor sabe de que nosotros vivimos en un mundo donde el mundo nos trata de guiar, pero Él nos da la Biblia para mostrarnos qué es lo que debemos hacer. Yo cuando era chiquito siempre tenía esto en mente, pero les voy a contar una verdad, a mí me aburría la Biblia. Yo llegaba al libro a los primeros libros, a Génesis, y no avanzaba de ahí, me quedaba en Génesis capítulo 3, después de la caída ahí ya, no tenía más. Pero yo tenía un pastor de jóvenes que era muy sabio, y me dijo, Andrés, debes empezar con el libro de Proverbios. Y hoy les voy a dar el mismo consejo. El libro de Proverbios está en todo el centro de la Biblia, es fácil de encontrarlo. Y cuando vamos al libro de Proverbios, vemos cómo el Señor
nos da a nosotros consejos prácticos que nosotros podemos poner en nuestras vidas, que está basado en la sabiduría de el Señor. Cuando nosotros leemos el libro de Proverbios, podemos ver cómo el Señor tiene tanta sabiduría y cómo Él nos ama tanto y cómo Él quiere gritar hacia nosotros: tome mi sabiduría, eviten los problemas. Aquí está todo claro y todo perfecto. Si solo nos tomamos el tiempo para buscarlo a Él. Si lo buscamos a Él, lo vamos a encontrar. La verdad es que nadie va a entender al Señor. Todas nuestras vidas, nosotros nos vamos a pasar estudiando y estudiando la Biblia. Pero nunca lo vamos a entender. Nunca vamos a entender la mente de Dios y el amor del Señor para con nosotros. El Señor y su amor no tiene fin. El Señor es todopoderoso. El Señor tiene control sobre todo. Y el Señor entiende todo. Nosotros del otro lado tenemos fin, vamos a morir. Somos frágiles, no tenemos control de nada, aunque queremos aparentar de que tenemos control. ¿No es cierto? Siempre decimos tenemos el control y después llega una enfermedad o se le daña una llanta al carro y ¡pum! Se nos acabó el control para nuestras vidas. No entendemos absolutamente nada y menos al Señor. Y Él entiende todo esto. Y nos dice a nosotros de que si lo buscamos a Él, nosotros vamos a encontrar la fuente de la sabiduría real. Proverbios. ¿No les dije que Proverbios es bien importante? Proverbios, capítulo 1, versículo 7, nos dice de que el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. ¿Quieres saber la respuesta del problema que tienes el día de hoy? Tienes que buscar al Señor. ¿Quieres saber qué debes hacer con tu vida? Busca al Señor. Pero el Señor no es un Dios que solo te habla sobre Él, sino que Él quiere hablarte sobre tu vida. Él te quiere enseñar su sabiduría para que tú lo apliques en tu vida. Muchas de las personas hoy dicen, sí, el Señor es sabio y la Biblia es buena, pero en mi vida las cosas son diferentes. Pero el Señor nos dice todo lo opuesto. Si tú quieres ser un buen esposo, busca al Señor. ¿Quieres ser un buen trabajador? Busca al Señor. ¿Quieres ser una mejor persona? Busca al Señor. Todas las respuestas empiezan y acaban con el Señor. Él tiene que ser el centro de nuestras vidas. También tenemos la promesa del Señor en el libro de Jeremías, de que si nosotros buscamos al Señor, lo vamos a encontrar. Muchos de nosotros pensamos de que ya estamos muy alejados del Señor y de que el Señor nunca se va a tomar el tiempo para venir a nuestras vidas, a hablarnos a nuestras vidas. A lo mejor es algo de que no sentimos que somos suficientes, a lo mejor sentimos de que el pecado en nuestras vidas es muy grande. Pero el Señor a través del libro de Jeremías nos hace una promesa. Si tú buscas a el Señor, lo encontrarás. Tú, pon tu nombre ahí. Si yo, Andrés, busco al Señor, lo voy a encontrar. Y esa es una promesa que tú
lo puedes volver algo personal para tu vida. Si tú buscas al Señor, Él va a estar ahí, Él va a trabajar en tu vida, en esa situación que tú piensas que solo tú conoces y solo tú puedes encontrar la respuesta y que nadie puede encontrar una respuesta aparte de ti. Busca al Señor en eso y Él va a hacer una gran obra. Él nos ama. Él sabe nuestro sufrimiento. Él es el creador de todo y Él sabe cuáles son nuestros sufrimientos. Él sabe la pelea que tú estás pasando con la tentación, con el pecado. Él sabe tu dolor en las situaciones de la vida. Él lo sabe todo. Y aún Él te dice, yo te amo. Yo te amo, te quiero. Yo no quiero ser un Dios lejano, sino que quiero ser un Dios cercano a ti. Pero muchas veces nosotros queremos tener el control del Señor. Y nosotros queremos que el Señor nos ayude en el momento exacto donde nosotros lo buscamos. Pero ahí es donde nosotros tenemos que descansar en la sabiduría de Dios. Porque aunque no nos guste escuchar esto, a mí no me gusta escuchar esto, en el sufrimiento es cuando más el Señor trabaja en nuestras vidas. En los momentos difíciles, donde tú sientes que estás tan separado del Señor, de que ni siquiera lo puedes escuchar si Él te hubiera de gritarte a ti, ahí es donde más cerca el Señor está en nuestras vidas. Les voy a confesar algo. Esto no lo tenía escrito, pero lo escuché del pastor que predicó en inglés y me pareció genial. Es una historia de un papá y un hijo que iban manejando una camioneta. Iban manejando hacia el norte. Y el clima ya se estaba poniendo pesado. Y el muchacho vio de que el tanque del carro ya estaba abajo. Y le dijo al papá, papá, debemos parar antes de que empiece a nevar. Y el tanque ya está bajito, padre. Debemos parar por gasolina porque nos vamos a quedar sin gasolina. Y el papá mira al hijo y le dice, hijo, tranquilo, estamos bien. Y siguen andando y de repente viene una tormenta de hielo horrible. Y siguen manejando y siguen manejando. Y pasan tiendas de gasolina y el hijo le dice, padre, tenemos que parar, ya el tanque está vacío, tenemos que parar. Pero el padre dice, estamos bien. Y siguen manejando y de repente para el carro. En ese momento el hijo brinca de furia y dice, te lo dije. Nos quedamos sin gasolina y está nevando afuera. Y en medio de ese discurso del hijo, escuchó, se prendió el carro otra vez. Y él miró al papá y él le dijo, para que se active el tanque de reserva, se tiene que acabar el tanque original. Para que el Señor se vea en tu vida, a veces el Señor tiene que esperar hasta que ya no tengas más fuerzas. Y ahí es cuando tú vas a ver la mano del Señor. Cuando ya no tienes fuerzas, ahí va a llegar el Señor. Y te va a rescatar. Y te va a mostrar de que Él nunca estaba lejos, sino que estaba al lado tuyo. Pero muchos de nosotros estamos más interesados
en conocer los planes del Señor que en reconocer la mano del Señor en nuestras vidas. Porque queremos controlar todo. Pero lo que necesitamos entender es que nadie va a entender la mano del Señor. Pero lo que sí podemos tener como principio es de que el Señor nuestro nos quiere y nos ama, aún en los tiempos difíciles. Pero para nosotros entender un amor como este es muy difícil. Porque nuestro amor es un amor limitado. Eso, aunque no nos guste reconocer esto, si alguien te empuja y te falla suficiente, tu amor va a llegar a un momento donde ya no más. Nuestro amor está basado en que la otra persona te dé recompensas. Nuestro amor no es un amor perfecto. A veces nos gusta idealizar el amor y decir de que no, sí, nosotros tenemos un amor perfecto, pero la evidencia muestra que no es así. ¿Encontraste? El amor del Señor no tiene límite. Y el amor del Señor está basado en sí mismo. Y el amor del Señor es perfecto. Esto a través del estudio de la palabra lo vemos una y otra vez. A mí me encanta leer el Antiguo Testamento, porque si ustedes quieren sentirse un poquito mejor sobre su camino y caminar con el Señor, lean el Antiguo Testamento y lean todas las barbaridades que hacía el pueblo de Israel. No hay un pueblo más malo, más malvado que el pueblo de Israel. Literalmente Moisés se fue 5 minutos al monte para bajar los 10 mandamientos y ya estaban haciéndole fiesta a los ídolos. Ese es el pueblo de Israel. Pero a la misma vez, lo que salva todo eso es que aún siendo ellos crueles y malos, el Señor todavía los tiene hasta el día de hoy como su pueblo escogido. Esto no es solo un estudio de historia, sino que es algo para nosotros aprender. De que aunque nosotros seamos malvados y crueles, el Señor siempre está listo para amarnos a nosotros. Si nosotros bajamos nuestro orgullo y nos sometemos a la autoridad de Dios en nuestras vidas. Pero el problema es que nosotros queremos seguir con nuestro orgullo y esperamos a la misma vez que Dios nos espere con manos abiertas. Pero la verdad es que no. Tenemos que ser suficientemente humildes para bajar la cabeza y entender de que el que tiene la razón es el Señor y el que está equivocado somos nosotros y lo tenemos que mirar hacia Él. Pero tú me dices a mí, pastor, eso está muy lindo y muy bonito, pero a la misma vez yo creo que yo no entiendo a Dios. Yo no entiendo cómo Él se mueve. No entiendo cómo Él está andando en mi vida. A veces siento de que el Señor está muy lejos y no lo siento en mi vida. Me siento solo o sola. No veo al Señor. A veces siento de que Dios ni siquiera existe porque no lo veo en mi vida. En ese momento te quiero decir, cálmate. It's okay. It's okay. Dios es un Dios eterno, perfecto, un Dios que nunca vamos a entender. Pero en esos momentos, cuando sientas
que te estás ahogando en la eternidad del Señor, toma un respiro. Cálmate y entiende de que la mente del Señor es perfecta. Y nuestro pensamiento es limitado. En estos momentos, cuando no entiendes qué está pasando, necesito que te pongas tu mochila de la fe. Este es un ejemplo que me encanta usarlo porque mi papá me lo enseñó. En los momentos cuando nos estamos ahogando, porque no entendemos la voluntad del Señor, nos tenemos que poner nuestra mochila de la fe. ¿Ustedes alguna vez se han ido de viaje con una mochila? ¿En qué cabe en la mochila? 2 cambios de ropa, un desodorante, un cepillo de dientes, un snack, ni siquiera una comida, un snack, lo más simple, cabe en la mochila. Pero en una maleta cabe absolutamente todo, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros nos ponemos nuestra mochila de fe, nos ponemos lo esencial para seguir al Señor. En los momentos cuando no entendemos qué va o qué viene, ahí nos ponemos nuestra mochila de la fe. Y nuestra mochila de la fe nos dice de que nosotros tenemos un Dios bueno. Tenemos un Dios que usa todo para el bien de los que lo siguen a Él. Y tenemos un Dios que nos ama. La próxima vez que tú te encuentres en un momento donde no entiendes qué está pasando, cómo el Señor está obrando en tu vida, te pido que te relajes, respira y ponte tu mochila de la fe. La verdad es que en toda nuestra vida, el Señor tiene que ser la última autoridad, la máxima autoridad en nuestras vidas. No hay nada que nosotros podamos hacer para entenderlo perfectamente a Él. Por eso tenemos que poner nuestra fe en Él, para que Él nos revele a nosotros su voluntad para nuestras vidas. Pero no hagamos lo que siempre hacemos, lo que el pueblo de Israel hacía en el Antiguo Testamento. No hagamos lo que hacen las personas que están lejos del Señor. No te pongas a actuar como si tú fueras Dios y como si tú fueras suficientemente fuerte para llevar el peso de la situación que tienes el día de hoy encima. Muchos de nosotros queremos actuar como si nosotros fuéramos semejantes o iguales a Dios. Y nos ponemos a echar el pecho contra la vida y a pretender de que nosotros somos capaces de llevar la lucha que tenemos enfrente de nosotros. Otra vez voy a volver al pastor. Este pastor, yo le voy a deber plata al final de esto. Porque él contó otra historia que me pareció genial. Él es un hombre bien fuerte y él tiene un hijo, el Junior. Y él alza pesas. Y él contó de que un día él estaba alzando pesas y el hombre es bien grande y fuerte. Y de que su hijo después se puso a hacer pesas y se puso debajo de la banca y quería hacer un peso gigante. Y de que el papá dijo, ¿estás seguro que puedes hacer este peso? Y él, sí papá, si tú lo puedes hacer, yo también lo puedo hacer. Y el papá sabía de que él no era capaz, entonces él se puso detrás del muchacho y levantó el peso y de repente el peso ¡pah!, le cayó sobre el pecho. Y el muchacho se volvió rojo y sus ojos casi se explotaban y él era ¡ah!, y hacía toda la fuerza para sacar la pesa de su pecho, pero no era capaz. Y después llegó el papá
Y con un menor esfuerzo, levantó el peso y lo devolvió a donde tenía que estar el peso. Así somos nosotros. Creemos que porque nuestro Dios es grande y poderoso, nosotros podemos hacer lo mismo. Pero nuestro poder viene ¿de qué? De Él. La fuente de nuestro poder es Él. Nosotros somos victoriosos, ¿por qué? Por Él. La muerte no tiene poder sobre nosotros, ¿por qué? Por Él. ¿Somos santificados por nuestra disciplina? No, por Él. Porque Él está haciendo una gran obra en nosotros. En vez de volvernos fortachones y decir de que nosotros somos tan fuertes como nuestros padres, nosotros debemos ser como las ovejas. Entonces, ustedes me han escuchado hablar de esto, pero yo creo que es impactante. Me humilla cada vez que lo digo, pero es la realidad. En la Biblia, el Señor es visto como el león, como un águila, como animales fuertes. ¿Y ustedes saben cómo nosotros somos describidos en la Biblia? Como ovejas. Y ustedes saben que las ovejitas ni pueden ver bien, ni pueden escuchar bien. Si un león o un tigre o alguien viene a comerse a una oveja, la oveja no tiene forma de defenderse. Pero ustedes saben cómo se protegen las ovejas. Llorando. Llorando. Llorando para que llegue el pastor. Para que los defienda. De la misma forma, lo único que tú puedes hacer cuando viene el león es llorar. Llorar por tu Dios, que te va a salvar, que te va a rescatar, el que te dio la victoria a ti. No nos hagamos fortachones, de verdad. Nosotros no podemos ser llevados por nuestras emociones. El orgullo solo nos va a llevar hacia la destrucción. El Señor tiene que ser la máxima autoridad en nuestras vidas. No podemos ser llevados por nuestras emociones. No podemos ser llevados por nuestras metas. No podemos ser llevados aún por el éxito o por nuestra familia. Debemos ser llevados por el Señor. Cuando confiamos en el Señor, estamos construyendo sobre la roca, no sobre la arena. Cuando construimos sobre nosotros, estamos construyendo sobre la arena. Cuando construimos sobre la palabra del Señor, estamos construyendo sobre la roca. Cuando seguimos al Señor, cuando confiamos en el Señor, sabemos de que andamos en el camino perfecto y correcto para nuestras vidas. ¿Ustedes alguna vez se han ido de paseo? Pues ahora no, porque ahora tenemos el GPS. Pero antes, cuando tenían los papelitos con la dirección, el MapQuest, que uno seguía ahí la dirección. Toma una izquierda en el Westchester. ¡Oh, y Westchester! Y se me pasó. Y uno iba como medio guiado, pero uno nunca sabía si iba bien. No hasta llegar al lugar donde era. Ahora con el Señor es como andar con GPS. Nosotros sabemos exactamente dónde vamos, cómo llegamos y a qué horas llegamos. No tenemos que dudar. Cuando confiamos en el Señor, sabemos que estamos confiando en un ser perfecto que quiere lo mejor para nosotros. Entonces, ¿cómo tomamos esto que hemos aprendido y lo aplicamos a nuestras vidas? Lo primero es lo más difícil para nuestra generación.
entender de que someternos al Señor es lo más lógico que hay. Él es el creador de todo. Él lo sabe todo. Él nos ama. Él nos guía. Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Él sabe cuántos pelos tenemos en la cabeza, cuándo nacimos y cuándo nos vamos a morir. Él lo sabe todo. Es solo lógico que nosotros pongamos nuestra fe en Él. ¿Cómo ponemos en práctica esto que sabemos que el Señor es perfecto y que no se puede entender? Poniendo y sometiéndonos nosotros a sus verdades. Pero también este es un reto para nosotros. Este es un reto para conocer más al Señor. La verdad es que yo voy a pasarme toda mi vida estudiando la palabra del Señor y nunca voy a llegar a un punto donde me diga, ya lo conozco todo. Pero todos los días crezco en riqueza de mi conocimiento del Señor y todos los días ese conocimiento trae frutos a mi vida. Conoce este Dios perfecto que te quiere tanto. Y si tú estás en un momento donde el Señor te tiene esperando, te pido de que se lo des todo a Él. Dáselo todo a Él. Ahórrate todo el dolor. Sométete hacia Él. Todo completo. Y si nosotros nos sometemos a Él, vamos a ver de que nuestro Dios es un buen Dios. Y nuestro Dios tiene poder aún el día de hoy. Oremos todos.